Vamos a continuar nuestro estudio, nuestra serie de predicaciones. Nos corresponde continuar con Juan 6. La verdad que me costó decidirme, pero decidí poner todo el capítulo entero porque es una unidad literaria y perdemos mucho el significado si nosotros lo dividimos. En Juan 6 hay un significado, hay un énfasis que no tiene que ser perdido de vista. Es la primera vez que lo voy a predicar así, de esta manera. Siempre lo he predicado fraccionándolo, pero nos tiene que quedar claro lo que Juan quería que nos quedara claro, ¿sí? Vamos a Juan 6, vamos a ir cortándolo igual. Dice el versículo 1: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales, los milagros que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Noten que es la segunda Pascua que relata Juan. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios, o sea, el salario de 200 días de pan, no les bastarán para que cada uno reciba un poquito. Versículo 8: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados o reclinados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron los que habían comido. Nosotros sabemos por el relato del Evangelio sinóptico que Jesús tuvo compasión de esta multitud, ¿sí? Y esta compasión no fue mero sentimentalismo. No es que dijo: pobrecita esta gente, qué macana, sino que esta compasión fue motivada a la acción, no quedó en sentimentalismo. Pero vamos allá de esto. Siempre que predicamos esto, hacemos énfasis en el milagro, hacemos énfasis en la compasión de Jesús, hacemos énfasis en la disposición de este joven que dio su comida, hacemos énfasis en las matemáticas de Felipe, en la búsqueda de Andrés, pero tenemos que hacer énfasis en esta ocasión en lo que Juan quiere hacer énfasis. Esto es una señal, y Juan utiliza esta palabra específica en vez de milagro para decir: esto señala algo, esta multiplicación de comida señala algo, es una señal. Y ya vamos a desarrollar más esta idea, pero tenemos que saber que los primeros en leer esto, y los que eran protagonistas de esto y testigos de esto, eran de religión judía, ¿sí? Entonces tenemos que meternos en la mente de ellos y entenderlo como ellos lo entendían. Sabemos que Dios se vale de medios naturales para hacer cosas sobrenaturales. Por ejemplo, la predicación del Evangelio es el medio que Dios utiliza para salvar gente. Y acá, con estos pocos panes y peces, Dios va a alimentar una multitud. Pero no quiero pararme en eso. Quiero pararme en lo que está entendiendo el lector original. Quiero pararme en lo que está entendiendo el protagonista de esto. Eliseo había vivido una situación similar. Con 20 panes alimentó 100 hombres. Jesús superior a Eliseo. Eso está en 2 Reyes 4, 42 al 44. Moisés había vivido una situación similar. Éxodo 16, Números 11. Jesús superior a Moisés. Esto es lo que ellos están comenzando a masticar. Este profeta es diferente. Si aquel con 20 panes alimentó 100 y aquel en el desierto dio pan, este debe ser el profeta de Deuteronomio 18 que se iba a levantar luego de Moisés. Ellos están empezando a prestar atención a Jesús de una manera diferente. Todos estos eventos apelan a lo que ellos ya sabían de la historia propia, ¿sí? Y se va mostrando Jesús superior a Elías, Jesús superior a Moisés. El héroe de Pascua, ¿quién es para los judíos? ¿Quién nos sacó de Egipto? Moisés. Y ahora, en esta Pascua,
va a aparecer un héroe superior, un nuevo héroe, Jesús. Estos eventos tienen la intencionalidad de recordarle la historia al pueblo de Dios y señalar a Jesús como alguien superior, directamente como el Mesías. Dice el versículo 14, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, haciendo alusión a las palabras de Deuteronomio 18, 15 al 19, ese profeta profetizado. Y vemos que de nuevo Juan dice, esto es una señal. ¿Qué está señalando? Está señalando que Jesús es el Mesías, es Dios encarnado, es Dios con nosotros, es Emmanuel. El versículo 15 dice, o sea, hasta acá tenemos la multiplicación de la comida, tenemos que ellos empiezan a pensar que quizás este era el profeta profetizado en Deuteronomio, y el 15 dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. ¿Se dan cuenta? Ellos querían forzar a Jesús a ser rey, querían forzarlo a tomar un cargo político y tomar una posición política. Lo querían hacer a la fuerza. Querían, por motivaciones egoístas, forzar a Jesús a cumplir sus propios deseos. Ellos lo querían rey, pero no de sus vidas, de su imperio. Y esto sigue sucediendo, La gente sigue intentando forzar a Jesús por motivos propios. En nombre de Jesús hacen cosas que no tienen nada que ver con Jesús. Y Jesús en estas situaciones, ¿qué hace? Huye. Jesús no se deja explotar. Jesús no se deja forzar. Jesús no se deja manipular. Jesús es Jesús, tiene su misión clara. Y cuando nosotros los mortales queremos forzar a Jesús, Jesús no tiene nada que ver con eso. Y a veces nosotros, conociendo a Jesús de verdad, aunque sea parcialmente, pretendemos explotarlo para nuestros propios terrenos, para nuestros propios intereses terrenales. Y Jesús huye de este intento de explotación. Cuidado. ¿Seguimos a Jesús? ¿Por qué le seguimos? ¿Estará huyendo de nosotros? La misión de Jesús es superior y trasciende lo terrenal. Jesús vino a salvar a pecadores según la voluntad del Padre, no a boicotear imperios terrenales. Jesús lo tiene bien claro. ¿Nosotros lo tenemos claro? ¿Tenemos clara la misión de Jesús? ¿O queremos forzar a Jesús a que haga algo que nosotros queremos y no algo que Él quiere hacer? Ya sabemos por la tentación, por la prueba, que Jesús no fue tentado por los reinos terrenales. Él lo rechazó, siguió adorando a su Dios, pero el diablo se los ofreció y Jesús no cedió frente a eso. Y a modo de paréntesis, porque toca un poco la política, ellos lo querían hacer rey, toca un poco la política. ¿Cuál es la posición del cristiano frente a los gobiernos terrenales? A modo de paréntesis, esto no es lo más importante del capítulo, pero como no vamos a volver a pasar, quiero tocarlo. Fíjense 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, 13 al 20. El que escribe es Pedro, pastor de la iglesia, encarcelado injustamente por un rey, encarcelado nuevamente y asesinado por otro rey. 1 Pedro 2, 13 al 20. En el 11 dice que somos peregrinos y extranjeros, y el 13 dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto, como cubierta para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman, reverencien a Dios, honren al rey, al emperador. Fíjense que si había alguien que tenía derecho a enojarse con el rey, era Pedro. Y dice, al rey, honrenlo. Sigue diciendo, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables o perversos o irracionales. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan son tratados con severidad y lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Queda muy claro, la autoridad se respeta. No importa si es injusta, no importa si es
irracional. No importa, al Hijo de Dios se le pide que respete la autoridad. Si es siervo, tiene que respetar a su amo. Pero mira, es injusto, es perverso, es malo. Ese no es tu problema. Tu problema es sujetarte a Dios, y Dios te dice, respeta la autoridad. Y si es gobernador, si es rey, si es injusto y malo, también se te pide que seas respetuoso de la autoridad. No está, el respeto que vos le debes no está en el rey, está en tu rey, que te dice que lo tenés que respetar. ¿Sí? El cristiano debe respetar a las autoridades. Y fíjense 1 Timoteo 2. Primera Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad o seriedad, porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Fíjense que nosotros podemos discutir cuál es la participación del cristiano según el ámbito de participación política, pero hay algo que es indiscutible. El cristiano se sujeta a la autoridad y el cristiano ora por la autoridad. Eso es indiscutible. Fuera de esto, tenemos que ver, si no contradecimos esto, tenemos que ver si estamos bien o no. Pero Jesús enfatiza esto. Él no tiene nada que ver con los reinos de esta tierra. No lo hace. Le enseña a sus discípulos lo mismo. Estamos leyendo de 2 de sus apóstoles lo mismo. Dice, a la autoridad uno se sujeta, excepto que te lleve a pecar, uno se sujeta. Y por otro lado, uno tiene que orar por la autoridad. Quizás nuestras autoridades serían mejores que las que hoy tenemos si oráramos y fuéramos más sujetos a ellas. Tenemos que hacer nuestra parte como iglesia. Pero este es un paréntesis nomás. Lo que no está en discusión es la oración por las autoridades y la sujeción a ellas, mientras no nos lleven a pecar contra Dios. Pero volvemos a Juan 6. Este era un paréntesis por el tinte político que tiene lo que querían hacer con Jesús. Juan 6, 16. Evangelio de Jesús según Juan, capítulo 6, versículo 16. Dice, al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar, y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido. Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar, y que se le acercaba a la barca, y se asustaron, pero él les dijo, yo soy, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Fíjense que Jesús se identifica con una fórmula. Juan lo registra a propósito, ¿no? ¿Cómo se identifica Jesús? Yo soy. Fortaleciendo el recuerdo de nuevo de las historias bíblicas. Miren, Eliseo, esto es mejor. Moisés, esto es mejor. Yo soy. No. Él está apelando a la memoria religiosa de ellos. Él está apelando a sus conocimientos bíblicos. Él se está mostrando como se había presentado Dios a Moisés. Y Jesús sigue dejando en claro que su misión trasciende lo terrenal y sigue lejos de la multitud. Él se alejó de la multitud y sigue lejos de esta multitud que lo quiere hacer rey. Y ellos tienen miedo, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesús como realmente es. Y cuando Él dice no tengamos miedo, no lo tengamos. Él está siempre cercano a sus discípulos. Los protege, los acompaña, aun cuando ellos no entiendan todo. Aun cuando nosotros no entendemos todo, tenemos que saber. El Señor nos dice, no por este versículo, sino por un montón de versículos, nos dice lo mismo que les dijo acá a los discípulos. No teman, yo estoy, yo soy. Y sigue Juan, versículo 22 al 25. Al siguiente día, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Se dan cuenta? Ellos quieren seguir, ellos insisten con esta
Este intento de explotación de Jesús, no, queremos que este sea nuestro rey, pero él no quiere, no, nosotros lo vamos a forzar a ser nuestro rey. Quieren explotar a Jesús. Y Jesús va a aclarar más su misión todavía. Fíjense el 26 y 27. Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. ¿Se dieron cuenta? La señal no es la multiplicación de la comida, la señal es otra cosa. Dice, no es porque hayan visto la señal, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. ¿Se dan cuenta que para Jesús lo importante no era la alimentación de la multitud, sino lo que el milagro señalaba a esa multitud? La señal no es más importante que el camino. Nunca. Y a veces perdemos de vista al camino por mirar la señal. Dice Jesús, no, vean lo que tienen que ver. Dense cuenta de lo que se tienen que dar cuenta. Y Jesús ordena las prioridades de sus discípulos, o por lo menos de los candidatos a discípulos. ¿Qué le dice? Trabajen por lo eterno, no tan enfocados en lo terrenal. Trabajen por lo eterno. Sigue, acá enfatiza su misión, él sigue apuntando hacia la eternidad. Fíjense el 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer o qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Acá Jesús ya se pone medio esotérico y va a ser más profundo esto. ¿Pero de quién es la obra de creer en Él? De Dios. Y ya empieza Jesús a expresarse de manera medio extraña para ellos. Hasta acá venía más o menos bien, pero acá ya empieza a complicarse. Y dice el 30, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. O sea, ellos dicen, nosotros creímos en Moisés por lo que hizo. El cruce del Mar Rojo, la otra señal, y por eso creemos en Moisés. Pero en vos, ¿cómo vamos a creer? Ellos se dan cuenta de que todo esto apela a Moisés. Esta alimentación apela a la alimentación del pueblo de Dios en el desierto a través del maná. Ellos se dan cuenta de esta similitud, pero dicen, de Moisés vimos señales, pero de vos, ¿qué vamos a ver? Entonces el 32 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino el que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos dijeron, Señor, danos siempre este pan. Lo que está diciendo Jesús es que ellos estaban mirando a Moisés, pero no estaban viendo a Dios. ¿Quién es el que dio el maná? ¿Moisés o Dios? Dios. Entonces Moisés no era la fuente del pan necesario para vida, sino Dios. Y otra vez Dios está dando ese pan, pero de manera más trascendental. Ahora va a brindar una provisión para salvación eterna. Va a brindar el pan de vida. ¿Quién? Cristo. Jesús superior a Moisés, es superior al maná y provee algo superior, vida eterna. Vida eterna. Tenemos que entender lo que ellos estaban entendiendo. Y tenemos que ver si no hay similitudes con nuestra vida, que perdemos de vista el camino por mirar las señales, que queremos explotar a Jesús para nuestros propios intereses. Nosotros podemos encontrar las aplicaciones. Para no hacerlo más largo, esta vez no voy a abundar tanto en aplicaciones, pero quiero que nos quede bien claro este capítulo por la obra maestra que hace Juan en este relato. No lo quise dividir por eso. Jesús dice en el 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Entonces, si no se trata de lo que vemos, sino que depende de nuestra experiencia. ¿De qué depende esto? Y Jesús responde en el 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. O sea que esta alimentación es enviada por Dios. Pero Dios es el que nos lleva a beneficiarnos de este alimento espiritual. Jesús es enviado por Dios, pero Dios mismo, Dios Padre, es el que nos lleva a Jesús. Al final no depende de nada de nosotros. Fíjense en Juan 1, ¿se acuerdan? Juan 1, 12 y 13, y lo vuelve a decir. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre,
ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El nacimiento espiritual es voluntad de Dios. No es de la persona, no es de los padres de la persona, es de Dios. Y acá Jesús le está diciendo, miren, este alimento es superior, yo soy el alimento. Pero ustedes van a comer de mí si el Padre los trae, si no, no. Son hechos afuera el que viene a mí, pero solamente viene a mí el que es traído por el Padre. Esto es muy humillante. ¿Pero cómo? Yo no soy mejor que el vecino, no soy más sabio, no soy más humilde, no soy más espiritual que el vecino. No, no lo sos. Depende 100% del Padre. Fíjense el 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Vemos que la voluntad del Hijo es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que ninguno de los que Él ha dado al Hijo se pierda. ¿Tienen alivio en esto, verdad? Yo sí. La voluntad de Dios es que yo no me pierda. Dios me ha dado al Hijo y el Hijo quiere cumplir la voluntad del Padre. El Padre no quiere que me pierda y yo no me voy a perder porque el Hijo me tiene. Vos tampoco. Salvación eterna. Descansa en ellos la seguridad de salvación. No en mí. Descansa en ellos. Esto es superior, hermana. No solo, principalmente, mejor dicho, porque es eterno. Era una desesperación estar en el desierto y no tener que comer, pero no era tan grave como la desesperación espiritual de no tener Dios, no ser salvo. Y Dios ha decidido brindarte el pan, acercarte al pan, darte el pan. Y en Él descansa nuestra seguridad de salvación. No se pierde nada de lo que el Hijo ha recibido del Padre. Y el Padre decide que el Hijo los tenga. Y el Hijo decide hacer la voluntad del Padre. Y el Padre no quiere que ninguno se pierda. Y el Hijo va a hacer eso. No se le va a perder ni uno de los suyos. No nos perdemos más. Al punto de que luego Pablo en Romanos 8 que dice, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos en ellos. Podemos confiar en que ambos hacen su voluntad y que nuestra salvación está segura. ¿Y qué apareció en el desierto además de todo esto? Apareció la murmuración. Y fíjense cómo en el 41 aparece la murmuración nuevamente. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice yo he descendido del cielo? Dice, lo minimizan a Jesús, lo menosprecian. Y lo que nosotros tenemos que entender es que a Jesús lo tenemos que conocer no solo a nivel histórico, terrenal, histórico humano, sino también a nivel eterno divino. En otro momento Pablo, en 2 Corintios 5:16, dice, ya no conocemos a Cristo según la carne, aunque en algún momento lo conocimos así. No te puedes quedar solo con el Cristo humano terrenal. Algo que hablábamos el otro día, tenés que impedir, perder de vista, evitar perder de vista cualquiera de sus dos naturalezas, siempre humano, siempre divino. Las dos cosas, 100% humano, 100% divino. Siempre tiene que estar en tu mente esto. Ellos no veían a Jesús el Mesías, ellos veían a Jesús el hijo de José y María. No podían verlo de otra manera. Y a veces nosotros no lo vamos a ver así, pero guarda, porque a veces esta expresión de José y María se transforma en un Jesús que nosotros hemos inventado, o un Jesús más chico, un Jesús menos poderoso, un Jesús menos Dios, un Jesús que nos queda más cómodo. Y de Jesús tenemos que aprender lo que la Biblia dice de Jesús. Tenemos que dejar que Él se dé a conocer a través de la Biblia y conocerle como Él dice que es, no como nosotros estamos acostumbrados a verlo. Tenemos que dejar atrás nuestros prejuicios y encontrarle en la Biblia una y otra vez. Dice el 43, Jesús les dijo, no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ustedes saben que cuando usa el verbo trae, se puede traducir como arrastra. ¡Qué increíble! No hay forma de no verlo claramente. Dice, el Padre lo arrastra hasta mí. Nosotros muertos en delitos y pecados, totalmente culpables, lejos de Dios, no queremos a Dios, queremos el cielo, pero a Dios no. Y dice que el Padre arrastra al pecador hasta el Hijo. Y de esa manera el Hijo no rechaza a nadie que es traído por el Padre.
Jesús reafirma algo que le podemos decir monergismo. ¿Dónde está el poder de salvación? En Dios. No es sinergia. No es que se unen y cooperamos juntos para mi salvación. Eso no nos está enseñando Jesús. Jesús dice, esto es mío, esto es del Padre. Dios hace 100% de la obra de salvación. Incluso cuando nosotros creemos que lo hacemos, incluso cuando nosotros somos salvos a pesar de estar equivocados en esto, sigue siendo una verdad lo que dice acá. Es 100% obra divina la actividad salvadora. No es 99-1. 100%. No hay cooperativismo en esto. Hay cooperativismo en la santificación si queremos. Pero en esto, en la salvación, es 100% obra divina. Sigue el 45 y dice, escrito están los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Acá se puso más esotérico Jesús, pero deja algo bien claro. Él reafirma su superioridad con respecto a Moisés y al maná. Juan enfatiza esta similitud con Moisés, también víctima de murmuración, pero también hay un énfasis que no podemos pasar desapercibido: la dureza del pueblo para creer en Dios, sea a través de Moisés o de Cristo. Qué duros que somos, como hemos estado estudiando. Somos pecadores, somos duros, estamos caídos, nuestras facultades están corrompidas. No hay forma, somos duros, ni siquiera viendo las cosas de Moisés, ni siquiera viéndolo Jesús, podemos, excepto si el Padre nos arrastra hacia el Hijo. Excepto si el Padre nos arrastra hacia el Hijo. Esto es humillante, pero es verdad. Y hace que su gracia brille más. Dice el 52. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Qué frase rara, ¿no? Qué extraña, es como un ataque zombie, esto es horrible. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús está diciendo que su sacrificio va a traer beneficios a quienes crean en él para salvación, que este sacrificio trae vida eterna. No está diciendo que tienen que masticar su carne ni beber su sangre de verdad. Esto es una figura literaria para hablar del sacrificio, que a través del sacrificio iba a llegar la vida eterna. Su sacrificio iba a proveer y proveyó un beneficio mayor que el alimento en pleno desierto. Proveyó salvación frente al juicio de Dios. Los israelitas habían tenido miedo de morir. Los israelitas habían pasado hambre quizás en el desierto. Estaban aterrorizados por miedo a morir de hambre. Entonces Dios proveyó alimento. Pero ahora, aunque seamos inconscientes, hay una realidad. Tenemos una necesidad mayor que el hambre. Es salvación. Y Jesús provee a través de su sacrificio la salvación del juicio de Dios. El 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo que el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los antepasados de ustedes comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. O sea, el beneficiario de este sacrificio va a vivir para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Al que le guste bien, al que no le guste, esta es la verdad. ¿Quieren ser libres en la verdad? Esta es la verdad. ¿Quieren ser esclavos de una ilusión, una mentira? Sigan la suya, pero esta es la verdad. Y fíjense qué hace en los discípulos de Jesús. Más de 12, no estamos pensando en los 12, estamos pensando en muchos más. La gente que lo estaba siguiendo, lo siguió desde la orilla del lago hasta la sinagoga. Cuando escuchan que esto es así, que el Padre es el que arrastra, cuando escuchan de que la actividad salvadora es de Él, que todo depende de Él, que nada de nosotros, los discípulos reaccionan de manera terrible. Fíjense el 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla?
Y nos sigue pasando esto, en plena iglesia nos sigue pasando esto. Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes. ¿Qué está diciendo? ¿Esto les llama la atención? Yo soy Dios, ¿no puedo hacer esto? ¿No se dan cuenta que yo soy Dios y puedo hacer lo que quiera? Me tendrían que ver allá al lado del trono para recién entender de que yo soy Dios y puedo hacer lo que quiera. Esto les escandaliza, les hace tropezar. El 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Le demos la vuelta que le demos. Dios hablando dice de manera clara: la salvación es mía, no es de ustedes, no es por voluntad de ustedes, no es por voluntad de ustedes, ni siquiera de los padres de ustedes, ni lo pueden comprar. El Padre trae, yo recibo y no se me escapa ni uno. Insisten que la parte del hombre no es la significativa ni la determinante. La parte de Dios es la importante, la significativa y la determinante. Y esto es humillante, porque al final no éramos tan buenos, al final no éramos tan capaces. Y como dijimos hace algunos domingos atrás, Dios estaba buscando lo peor del mundo, lo necio, lo vil, lo despreciado, lo débil, y nos encontró en nosotros. Entonces yo tengo que entender que mi valor está en los ojos de Dios, que ha decidido amarme. No es mi autoestima según lo que yo crea de mí. Mi valor ha sido puesto por Él y ahí me tengo que agarrar yo, no es lo que yo crea de mí ni lo que la gente diga de mí. Porque a veces yo puedo tener una autoestima re alto y estoy equivocado, y lo puedo tener re bajo y estoy equivocado. Tengo que alimentar la Cristo estima. ¿Cuánto me estima Cristo? Él ha decidido salvarme. Estaba buscando lo peor del mundo y nos encontró en nosotros y decidió amarnos. Esa es la realidad. No somos mejores. Esto es re humillante. ¿Cómo puede ser que Dios salve a quien quiera? Él de manera incondicional. ¿Cómo puede ser? Ni que fuera el creador, ni que fuera el dueño, ni que fuera el rey de reyes, ni que fuera el señor de señores, ni que fuera el único capaz de dar vida. ¿Cómo se le ocurre a Dios salvarnos así? ¿Cómo puede ser? Esto es como preguntarse: ¿cómo puede ser que la gracia sea tan gracia? Es como preguntarse: ¿cómo puede ser que la misericordia sea tan misericordia? Si esto es gracia y es misericordia, no es meritocracia, es gracia. El Señor ha decidido adoptar, justificar y dar vida a gente que estaba perdida, que es culpable, que no tenía familia y que estaba muerta en delitos y pecados. Él tiene la potestad para hacer esto. El juez para justificar, el Padre para adoptar y el dador de la vida para dar vida. ¿Y cuál es nuestro mérito? Ninguno. ¿Cuál es el mérito de Dios? Todo. En la salvación no hay cooperativismo en parte nuestra, excepto que tengamos una cosa en cuenta como parte nuestra, nuestra culpabilidad. Si en este juicio sí puse mi parte, ¿cuál era? Soy culpable. Y esto nos tiene que llegar a lo hondo del corazón y decir: ¡cuán amado soy! Soy culpable, pero soy amado. Dios muestra su amor para conmigo en que Cristo Jesús, a pesar de que yo soy pecador, murió por mí. No por lo que yo era, sino a pesar de lo que yo era. Él es quien aporta vida y salvación. Y fíjense que ahora sigue Juan 6, y es linda la manera de memorizarlo. Juan 6, 66. 6, 6, 6. Y fíjense la misma reacción que podemos encontrar una y otra vez de nuevo. Dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. No nos gusta que nos digan que todo depende de vos. Nosotros queremos ser mejores que los otros y que estemos salvos porque nosotros creímos. Dice: se apartaron y ya no andaban con Él. ¿Por qué se apartaron? Porque Jesús les dijo que todo dependía del Padre. El 67 dice: entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso ustedes también quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo, un adversario. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12 lo iba a entregar, tenía el propósito de entregarlo. Pero fíjense, la reacción de muchos discípulos dice: allá vos, ¿quién te cree que sos? ¿Dios? Sí, Él es Dios.
Y esto hizo que muchos de sus discípulos se apartaran. Esto marcó un antes y un después en ese grupo. Éramos muchos, de golpe quedamos pocos. No nos gusta que nos diga que no somos tan especiales. No nos gusta que nos diga que depende del Padre, la capacidad de adoptar, del Juez, la capacidad de justificar, del dueño de la vida, dador de la vida, el eterno, la capacidad de dar vida. No, queremos que sea un poquito nuestra. No, no es de ustedes. Es más, lo tiene que arrastrar el Padre para venir. No, yo quiero un Dios que cuente conmigo para la salvación. Y esto lo irritó, lo ofendió porque es humillante. Es humillante, pero es cierto, insisto con esto, es cierto, a pesar de que sea humillante, es cierto. Y Jesús, me encantaría haber estado mirando esto, ¿no? De lejos, porque de cerca capaz que me hubiera ido con nosotros, enojado con Jesús, no sé. Pero hubiera vuelto porque el Señor me adoptó. Pero no sé en ese momento cómo hubiera estado mi corazón. Y mejor verlo en una película. Y verlo a Jesús diciendo, ustedes también se quieren ir, por lo que les dije. Y Pedro diciendo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Vos sos el que tiene la palabra de vida eterna. Y estas son las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No podemos ir a ningún lado, incluso cuando el Evangelio nos humilla, es el camino de vida eterna. El único camino al Padre es Cristo. No podemos encontrar, aunque busquemos, nunca vamos a encontrar ningún lugar, ninguna persona para vida eterna, excepto a Cristo. A pesar de que el Evangelio nos humille, el Evangelio es una exclamación de la obra de Dios a favor nuestro en Cristo. Y para cerrar, les quiero pedir, recordando Navidad, glorifiquemos a Dios por su paz y buena voluntad para con nosotros. Él es digno de ser glorificado por esto. Él nos arrastró. No estábamos nosotros camino al cielo. Estamos camino a la paga de nuestro pecado, muerte. Y Él nos arrastró a Cristo. Y esto es hermoso. Y no tiene que motivar ninguna comparación con el otro, sino misericordia del otro. Porque es lo que hemos recibido de Cristo. Misericordia. Dios les bendiga muchísimo en esta noche.